Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Seguimos estudiando la palabra del Señor, escudriñando sus escrituras y estudiando este maravilloso libro, este evangelio, el libro de Lucas, que nos ha traído mensajes especiales y en donde el Señor está hablando ya. Ahora en estos últimos capítulos en que estamos finalizando este evangelio, estamos viendo, como hemos estado hablando estos días, ya acerca de esos últimos días del Señor Jesús, antes de ese momento crucial, importante y necesario para ese plan perfecto de salvación, que era su muerte, pero no solo su muerte, sino también su resurrección. Hoy continuamos en el capítulo 22, pero vamos entonces a finalizar este capítulo. De acuerdo a nuestro plan de lectura, estamos hoy en el capítulo 22, desde el versículo 47 hasta el versículo 71. Y encontramos un acontecimiento muy importante. Ya sabemos que el Señor Jesús está en esos últimos días, ¿cierto? Cumpliendo ese plan perfecto de salvación. En la lectura del día de ayer veíamos cómo Jesús predica y cuenta ese momento de la negación de Pedro. El Señor Jesús le dice algo muy, muy importante a Simón Pedro. Le dice, en la lectura de ayer, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ti a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto nos correspondía a la lectura del día de ayer, pero ¿por qué lo he querido leer y traer presente en este momento? Porque en esos versículos del día de hoy de nuestra lectura vemos ya entonces este acontecimiento real, ya cumplido, cuando Pedro niega conocer a Jesús. El Señor Jesús tuvo un momento muy agonizante en el Getsemaní, como lo veíamos ayer en el devocional. Y llega ya el momento en que el Señor Jesús es traicionado y es arrestado. Y uno de esos actores principales en este momento es Judas, quien este hombre se le acerca a Jesús cuando Jesús iba con sus 12 discípulos, se le acerca a Jesús para besarles. E inmediatamente el Señor Jesús le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Un beso era, y aún lo es, un saludo tradicional entre los hombres en ciertas partes del mundo. En este caso fue la señal, ¿para qué? Para arrestar a Jesús. O sea, esta era la señal que él había dado para decir quién era Jesús y a quién debían arrestar. Pero resulta irónico que un gesto de saludo se traduzca en una traición, ¿cierto? Fue un falso gesto debido a la traición de Judas. Pero yo quiero que tú y yo pensemos y nos hagamos una pregunta. ¿Se ha convertido alguna de nuestras prácticas en gestos vacíos? ¿En nuestras acciones de pronto han llegado a ser gestos vacíos? Traicionamos a Cristo cuando nosotros y cuando nuestros actos de servicio, cuando nuestros actos de entrega, ¿qué pasa? No son sinceros. O cuando lo hacemos porque nos están viendo. O cuando los hacemos por un espectáculo. ¿Se convierten en qué? En actos vacíos que definitivamente al Señor no le agradan. Solamente se hacen para cumplir. Qué triste esta acción, ¿cierto? El Señor Jesús ya había dicho también que uno de ellos 12 iba a traicionarlo. Y se ve aquí cumplida estas palabras. Y seguido a esto, entonces arrestan al Señor Jesús,
ocurre este momento en que los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos lo apresan a él, ¿cierto? Y se lo llevan, dice, a una de las casas de estos principales sacerdotes. Y algo interesante, esos líderes religiosos no arrestaron a Jesús en el templo por temor a una revuelta. En cambio vinieron ¿qué? En secreto, durante la noche, porque esto no ocurrió bajo la luz del día, sino en la noche, bajo la influencia del príncipe de las tinieblas. Satanás mismo, de ese estamos hablando, porque estaban cegados completamente por él y estaban haciendo algo en lo oculto, en lo oscuro, ¿cierto? Donde nadie de pronto estuviera viéndolo completamente. Y esto no debe interpretarse como si obviamente el enemigo estuviera ganando ventaja, no, porque ¿qué ocurre? Era necesario que esto sucediera para que se cumpliera el plan de Dios. Había llegado el momento y el Señor Jesús lo tenía claro, el momento en que Jesús tendría que morir. Por eso ese momento tan difícil y esa oración que él hace en el Getsemaní, porque él ya sabía que el momento había llegado. Y a pesar de que era la medianoche, dice pues que ellos llevan a Jesús de inmediato a una residencia del sumo sacerdote. Y ahí es donde está, lo apresan, se lo llevan. Y es ahí, en este lugar, donde entonces también se cumple esas palabras que el Señor ya le había dicho a Simón Pedro, que lo negaría, que negaría conocerle a él. Y qué triste, pero también un momento importante, un momento que marcó en la vida de Pedro, porque las experiencias de Pedro en esas próximas horas cambiaron su vida. Se convierte que Pedro, de ser un seguidor, ¿cierto?, a un discípulo arrepentido. Y finalmente lo vemos, ¿cierto?, en el libro Los Hechos, se convierte en esa clase de persona que Cristo podía utilizar y que utilizó de una manera muy especial para edificar su iglesia. Así que Pedro se encuentra, está cerca a Jesús, le reconocen, una persona les dice, eres una mujer, le dice, eres tú, aquel que estaba con él, y dice, no, mujer, no lo conozco. Otro hombre le dice después, sí, tú eres uno de ellos, y él le dice, hombre, no lo soy. Y una tercera persona también le afirma diciendo que verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Y Pedro entonces nuevamente lo niega. Y en ese momento, enseguida, mientras él todavía hablaba y lo negaba por tercera vez, el gallo cantó. Y en ese instante dice que el Señor voltea su mirada hacia él. Y Pedro entonces, porque recuerden que él estaba cerca, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, como lo leímos ahora en el capítulo anterior, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imaginémonos el dolor tan grande que Pedro tuvo. Dice la palabra de Dios en el versículo 62 que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, no solo por aceptar que negó a Jesús, el Mesías, sino también porque le dio la espalda a aquel que él amaba, alguien que lo amó primero, que le enseñó durante esos 3 años y no tuvo en cuenta aún la advertencia que el Señor Jesús ya le había dicho. Pedro manifestó que nunca lo negaría, que hasta la muerte iría, como lo leímos ahora y lo podemos leer en los demás evangelios. Sin embargo, cuando sintió temor, cuando se encontró en ese momento, lo hizo, ¿cierto? Lo negó. Pero hoy, familia, tenemos que recordar algo. Si fallamos, recordemos que Cristo puede usar a quienes reconocen su falla. Pedro aprendió mucho de esta experiencia dolorosa y fue de ayuda en sus responsabilidades de líder, de hijo de Dios, de ese discípulo que edificó también y que fue un instrumento de bendición. Asumió su error y
más adelante vemos cómo el Señor le usa de una manera especial. Así que hoy tú y yo tenemos que acercarnos al Padre, porque cómo habrá sido la mirada que el Señor le hizo a Pedro cuando le ve y le niega. Bueno, yo no creo que haya sido una mirada juzgándole o una mirada que le dijera, así ves, te lo dije, no. Una mirada de amor, una mirada de compasión. Esa es la mirada que nuestro Padre tiene para con nosotros, sus hijos. Arrepintámonos, porque tenemos que reconocer tú y yo, hoy como hijos de Dios, que muchas veces le hemos negado, que muchas veces hemos sido esos Judas, que hemos actuado vacíamente. Muchas veces con nuestros labios o con nuestros actos estamos alejando y no dejando que el Señor sea quien gobierne nuestras vidas, y aún negándole al no dejar que Él sea quien tome el control de nosotros. Hoy digámosle al Señor que nos ayude, que no queremos negarle más con nuestras acciones, que queremos estar con Él. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas esos últimos momentos tuyos, Señor, antes de padecer en esa cruz. Momentos difíciles, Señor, pero también entender de que tú eres fiel, que era necesario que todo eso se cumpliera porque era parte del plan de nuestro Dios. Era plan tuyo, Señor, y era necesario que ocurriera. Pero hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta siempre contigo, a no negarte como lo hizo Pedro, a no traicionarte como lo hizo Judas, a no tener actos vacíos, Señor, delante de tu presencia, sino tener un corazón, Señor, dispuesto a agradarte a ti, a corresponder a tu amor, Señor. También en los momentos que fallamos, aceptar nuestra falla, Señor, y continuar contigo. Gracias, mi buen Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.